Muchas bendiciones para cada uno, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el tema que hemos iniciado de la oración, pero antes queremos permitir a los niños que salgan por favor a sus clases para que participen de sus actividades especiales para ellos. Por favor, entonces los niños pueden salir en este momento. Para los que quedamos acá, tengamos lista nuestra Biblia, nuestras notas, ¿verdad? Recordemos aquel refrán que dice que la más pálida tinta es más clara que la más brillante memoria. Si apuntamos algo, aunque sea con un lapicero un poco pálido, lo vamos a recordar más adelante. Bueno, continuamos entonces con nuestra plática para esta mañana. ¿Recuerdan ustedes el cine de principios del siglo XX, verdad? Era un cine mudo donde la actuación era un poco estrambótica. Cuando alguien caminaba, la hacía de alguna forma así, y cuando tomaban la foto, ¿verdad? Todo el mundo se ponía en la foto, y el que tomaba la foto se metía casi en la cámara y se tapaba completamente, y de repente había una explosión y una gran luz, y esa era la foto, ¿verdad? Principios del siglo XX. Ya en mi tiempo, ya existían los rollos fotográficos, ¿verdad? Ya no se usaba ese gran fuelle y esas cosas, ¿verdad? Pero el rollo fotográfico tenía una desventaja. Mi cámara tenía 12 exposiciones, ¿verdad? Y bueno, tenía que esperar yo a que se terminaran las 12 fotos para mandarlo a revelar y esperar todavía que la empresa que lo hacía lo revelara, los copiara, y cuando uno venía, no salió la foto. Se movió la foto y muy velado, y para los que tenían de 36 posiciones, imagínense, todavía más tiempo si no tomaban rápido esas fotos, ¿verdad? Entonces era como aquello de que voy a tomarla, a ver si sale, ¿verdad? Pónganse, muchachos, ya no hay flash, pero pónganse a ver si sale la foto, ¿verdad? Muchas personas toman la oración algo parecido, ¿verdad? Oremos a ver si Dios dice que sí, ¿verdad? Usted ore, hermano. No es así. Debemos realmente entender y entrar en la dimensión de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración, acerca de lo que Dios quiere de ese recurso bendito para nosotros. Hay un canto, si ustedes se recuerdan, que dice dulce oración, ¿verdad? Casi siempre lo cantábamos cuando terminaba el culto de oración. Y si usted fue niño en el culto de oración, se recordará que uno terminaba en el culto de oración con sueño, y, ¿verdad? Era difícil. Mi mamá me llevaba al culto de oración todos los lunes, y con mi hermano, era 2 años menor que yo tenía como 6 más o menos, 5 o 6. Y ¿saben? Prohibido dormirse, me decía a mí, porque mi hermanito nomás, peticiones, hermano, decía, y él caía cuajado, ¿verdad? Pero yo, Dios guarde, si me dormía, ¿por qué? ¿Cómo cargaba mi mamá a 2 niños, verdad? Tenía que cargar a mi hermano, y yo, pues, aunque sea con los ojos cerrados, tenía que caminar de alguna forma. Y al final cantaban dulce oración, y yo recuerdo toda esa escena. Pero ¿cómo ha impactado en mi vida, cómo ha impactado en nuestra vida la oración? Mi mamá nos decía, cuando vayan al templo, cuando canten, cuando sea el momento de cantar, canten. Cuando sea el tiempo de la palabra de Dios, escuchen. Y cuando sea el tiempo de orar, cierren sus ojos y oren. Bueno, hoy día ha cambiado un poquito, porque hoy día hay libertad de orar con los ojos abiertos y cantar con los ojos cerrados, ¿verdad? Antes, en mi tiempo, era al revés. Se cantaba con los ojos abiertos y se oraba con los ojos cerrados. Pero eso no importa. Realmente, ¿qué nos dice la palabra acerca de la oración? Y hoy vamos a ver una historia fascinante del Antiguo Testamento, un episodio en la vida de un rey que nos puede enseñar mucho.
Pidámosle a Dios, por medio de esta oración, que sea Él quien nos ilumine, quien nos guíe en este momento. Padre, recurrimos a ti, Señor, reconociendo que nuestra comprensión, nuestra intención de hacer las cosas es limitada, pero recurrimos a ti, a tu Santo Espíritu, como el autor, el inspirador de tu santa palabra, para que nos ilumines y nos guíes en el estudio de la misma. Gracias te damos, Padre, por ser tan bueno con nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a que abran sus Biblias, que enciendan sus tablets en el primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 9. Primero de Reyes, capítulo 9. Usted va a encontrar, si tiene la Reina Valera 60, donde dice Pacto de Dios con Salomón. Algunas otras versiones, bueno, lo titularán de alguna forma diferente, pero habla principalmente de esto. Y el rey que les contaba que vamos a ver es el rey Salomón. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros la historia de Salomón. Este sermón, este mensaje, esta plática, prédica, reflexión bíblica, la hemos intitulado El verdadero Dios siempre escucha mi oración. Entonces, si están listos, vamos a ir a la lectura. Vamos a leer los primeros 9 versículos y ahí nos vamos a quedar. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de esta tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera parte que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Palabras dichas y expresadas por Dios. Vamos al versículo número 1, y ahí nosotros podemos visualizar que primeramente hay una relación. Podríamos enfocarnos en 2 personajes, principalmente Dios, por un lado, ¿verdad? Como Dios, como el creador, y por otro lado, Salomón, el rey de quien nosotros estamos hablando. Y podemos ver allí en el versículo 1 que Salomón estaba en la cima del éxito. ¿Por qué? Finalizó, dice, todo lo que se propuso. Lea conmigo, dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso. Delante de los personajes, delante de los vecinos, delante del ser humano,
era un hombre de éxito. Y hay una reflexión en relación a esto. Dice que cuando una persona, una empresa, un país, un reino, un personaje, cualquier persona tiene éxito, después puede venir a su vida la altivez y después la debacle. ¿Les parece conocida esa historia? Echemos un vistazo a los personajes célebres. Les pasa mucho. Están en el top 10 de todo. Se convierten en personas altivas. Y luego caen. Las empresas. Les pasa a las empresas. Y luego en junta de directorio dicen, ¿qué hacemos? Hay que traer a un supergerente que levante eso. Sí ayuda, pero realmente no es un problema, es más un problema de actitud que de otra cosa. Entonces dice que Salomón estaba en la cima, finalizó todo lo que se había propuesto. Amados, qué lindo, qué bien se siente uno cuando uno finaliza una obra, cuando todo lo que se propuso sale bien. Esa es bendición de Dios. Y dice en el versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Si retrocedemos unos versículos o unos capítulos, Gabaón era uno de los lugares altos donde se hacían los holocaustos. Recordemos que no había templo, no había casa todavía en ese entonces. Y entonces Dios había visitado o se le había aparecido allí cuando Salomón estaba en el tiempo de hacer los sacrificios. Y miren cómo eran los sacrificios de Salomón. Dice que él había no matado una vaca, dice que había hecho 1000, imagínense, 1000 sacrificios, 1000 vacas. Era tremendo. Y entonces dice que Dios se le apareció en sueños a Salomón y le dijo la pregunta, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que te haga? A ti. Y a veces yo pienso que el Señor Jesucristo también se le apareció algo así a Pablo, diciéndole, ¿qué quieres que te haga, Pablo? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué dijo Pablo? Señor, quita este aguijón de la carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia. Pero Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ay Señor, yo lo que quiero es un corazón entendido para guiar a tu pueblo. ¿Había propósito en eso? Había propósito. Y el Señor le dijo, excelente, así se contesta, por cuanto pediste inteligencia y un corazón entendido para guiar a mi pueblo Israel, entonces yo te voy a dar esa sabiduría, ese corazón entendido, pero además con eso yo te voy a dar también vida, riqueza y todo lo demás que tú necesites. Bueno, eso fue el encuentro con Gabaón y el versículo 2 nos dice que de la misma forma se le apareció a Dios ahora, a Salomón, ahora acá. Dios aparece acá y vemos nosotros una relación estrecha entre Dios y Salomón. ¿Saben, amados? Toda relación tiene reglas. Toda relación tiene reglas. ¿El matrimonio es una relación? Sí. ¿Verdad? Y el matrimonio tiene reglas. Incluso hasta hay reglas de tipo legal, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro abogado de tipo legal, ¿verdad? El régimen de bienes en gananciales. ¿Y eso qué es? Uno se entera de eso hasta cuando ya hay una demanda de divorcio, ¿verdad? Y muchas personas les pasa eso. Es tremendo. Son reglas que deben existir en todo. Cuando nosotros venimos al templo, sabemos que acá estamos para adorar al Señor, para tener comunión. Entonces no podemos en cualquier momento ponernos a hablar, saltar y hacer cualquier cosa. Todos participamos de algo. Cuando hay una dinámica, todos participamos de esa dinámica. Son reglas. Pero muchas veces que nosotros queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades de esas relaciones.
Entonces, dice que Dios aparece a Salomón mostrando una relación estrecha. Y vean lo que le dice en el versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Tremendo este Salomón. De veras, admiro mucho el personaje de Salomón. Que Dios haya llegado y le haya dicho, yo he oído tu oración. Imagínense el impacto que tuvo aquello. Y en el capítulo anterior nosotros vemos ahí qué le estaba pidiendo Salomón a Dios. ¿Y saben qué era principalmente la petición de Salomón a Dios? Le estaba pidiendo que Dios cumpliera lo que le había prometido a su padre David. ¿Cuál era aquella promesa? Era que no faltara linaje de David en el trono de Judá. Bueno, y muchas cosas más, ¿verdad? Estaba alrededor de eso, le habla del pueblo y todo, pero principalmente eso, que Dios se acordara de las promesas que había hecho a David, su padre. Y entonces le dice, yo he oído tu oración. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿Dios siempre escucha todas las oraciones? Pregunta número 2, ¿Dios siempre responde todas las oraciones? Pónganse de pie. No vamos a hacer aquí una encuesta y quiénes están a favor o quiénes están en contra, o quiénes dicen sí o quiénes dicen no. La respuesta corta a estas preguntas, ¿Dios siempre escucha todas las oraciones? Sí. ¿Dios siempre responde todas las oraciones? Sí. Lo que pasa es que no siempre nos gusta la respuesta que Dios nos da a nosotros. Pero Dios sí responde. Podríamos ser más específicos en este tema y decir, ¿por qué no recibimos entonces a veces lo que queremos? Bueno, esto cambia el panorama. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que yo pido y no estoy recibiendo lo que quiero. Hay una diferencia entre una necesidad, un deseo, lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Muchas veces simplemente no recibimos lo que queremos porque no oramos. Así de sencillo, no oramos. No oramos. No tenemos un hábito de oración. Cuando nosotros hacemos una revisión bibliográfica de hábitos de oración, podemos llegar hasta Martín Lutero, aquel monje agustiniano del siglo XVI, ¿verdad? Dice que era un hombre fervoroso, devoto en la oración. Era increíble. Una vez uno de sus perseguidores, fíjese, lo perseguían institucionalmente y uno de sus perseguidores dice que se hospedó en el mismo hotel o en la misma hostal donde él estaba hospedado. Y Martín Lutero desde madrugada se levantó a orar, ¿verdad? Y oró como desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, digamos. Y entonces dice que aquel perseguidor, al escuchar la oración, fue y le tocó la puerta. Mi estimado señor, le dice, yo sé que usted tiene una gran conexión, una gran fervor de oración. Yo quiero que usted me dé su bendición, porque tengo la misión de perseguir al hereje Martín Lutero. ¡Qué tremendo! Un hábito, un fervor, nos puede presentar hasta en estas situaciones. Entonces, ¿por qué no recibimos muchas veces? Porque simplemente no oramos. Pero vamos a ser más específicos. Y muchas veces las personas en el mundo no reciben porque le oran al Dios incorrecto. ¿Cómo está eso? Si Dios solo hay uno, sí. Pero
el mundo tiene un Dios a la medida. No sé si ustedes han visto algún programa de investigación donde a un testigo visual le sacan un identikit y le dice cómo era el sospechoso, ¿verdad? Tenía barba, ¡tum! Aparece barba en la pantalla, ¿verdad? Y tenía las orejas grandes, ¡pum! Le ponen las orejas, ¿verdad? Una nariz pequeña y ¡pum! Aparece y la ceja bastante poblada, ¿verdad? Y allí va. Lo hacen y aparece. Ya existe una foto robot de el SUDES, dicen, ¿verdad? El sujeto desconocido. El mundo se toma la libertad de hacer un Dios a la medida. Quiere un Dios que respete su libre albedrío, ¿sí? El mundo quiere un Dios que respete su libre albedrío, su libre decisión, también que respete su individualidad. Si yo soy completamente diferente, que respete su autodeterminación, aunque ésta lleve inmoralidad o doble moral, o lleve libertinaje, o ningún compromiso ni libertad. Yo quiero ser como soy, y quiero un Dios a la medida, definitivamente, un Dios que nos acepte como somos. ¿Dios nos acepta como somos? Amén. Pero vamos a explicar este punto. Dios aceptó a la samaritana. El Señor Jesús, cuando conversó con la samaritana, le dijo: pecadora, arrepiéntete, deja. No vino con esa actitud. Dame agua de beber, le dijo. Ay, mujer, si supieras quién te habla, tú le pedirías y te daría de esa agua. El Señor le reprochó al ladrón que le dijo: Señor, yo quiero estar en el paraíso contigo. No. O aquella mujer que estaban apedreando y que ya estaba al punto de la muerte, ¿la rechazó el Señor? No. Pero hay una gran diferencia en que Dios nos acepte tal como somos. Falta un paso. ¿Cuál es? Que yo acepte a Dios tal como Él es. Y ahí está el problema. Porque si Dios me acepta como, pensemos en el buen ladrón, ¿verdad? Un ladronazo, ¿verdad? Que me acepta como tal. Sí, Dios me acepta como tal y perdona mis pecados. Ahora, yo debo aceptar a ese Dios que no es ladrón, que no es mentiroso, que no es injusto, que es santo, ¿sí? Y ahí está el problema. Porque hoy día, el Dios a la medida al cual se le ora, es un Dios que el individuo que ora quiere ser aceptado, pero no quiere aceptar cómo es ese Dios. ¿Cómo era el Dios de Salomón, hermanos? Dios se le apareció ahí. ¿Cómo era ese Dios de Salomón? Dios santo. Dice que cuando estaban haciendo la casa, el templo de Dios, dice que no hubo ruido de martillo ni nada. La cantera estaba lejos y tallaban la piedra. Los artesones los hacían con mucho cuidado porque dice que no debía haber ruidos, chispas, nada allí. Esa casa la armaron con sumo cuidado, con suma precisión, y era algo primoroso. ¿Por qué? Porque representaba al Dios al cual se la estaban haciendo. Primoroso, un Dios santo. ¿Qué es un Dios santo? Que absolutamente no tiene pecado. Ese era el Dios de Salomón, al que él le oró allá en Gabaón y al que le oró y se le apareció acá. Un Dios justo. Dice que Dios es justo y le da a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué dice Romanos 6:23?
porque la paga del pecado es muerte. Eso es justicia. Eso es justicia. Pero además de ser un Dios santo, que esa santidad lo impele a ser justo y darle a cada quien lo que corresponde, también es un Dios amoroso. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que hay misericordia. Como dicen las Escrituras, clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Yo le digo, Señor, algún día quiero ser como tú, porque peor si estoy en el semáforo y se me pone la camioneta y yo tengo la luz verde, ¿verdad? Y el cliente ya se me va del otro lado y de veras, dice, clemente y misericordioso es Dios. Pero también Dios es un Dios celoso. Él no nos comparte con nadie. Éxodo 23 nos recuerda esto. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a Él. Dios nos quiere para Él, solo. No nos quiere compartir con nadie. No nos quiere compartir con nadie. Bueno, y la gran comisión, pues, sí, la gran comisión dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay que difundirlo y, por supuesto, Dios nos ha llamado a eso, pero no me refiero a eso. Dios no nos quiere compartir con otro Dios. Dios no nos quiere compartir con cualquier otra cosa que nos prive de darle el primer lugar a Él. Dios es un Dios celoso, pero miren, principalmente en este caso de acá, el Dios de Salomón es un Dios que cumple sus promesas. ¿Qué significancia tiene eso para su vida? Creer en un Dios que cumple sus promesas. Cambiando de pasaje, póngale una marquita ahí y nos vamos a Deuteronomio 7:6. Es uno de los pasajes que de memoria lo deberíamos de saber. Fíjese, dice Deuteronomio 7:6 hasta el 9. Dice, porque tú eres pueblo santo, le dice Dios a Israel. Miren, ¿cómo era ese pueblo según Dios? Santo. Eso significa apartado. Eso significa ya no más como los demás pueblos. Santo, diferente. Entonces sí, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Podría fallarle ese Dios a Salomón? ¿No? Dios no cambia, es inmutable. Dios es fiel. Y dice que el Señor cumple sus promesas hasta 1000 generaciones. Usted no se ha explicado por qué a veces Dios bendice su vida, ¿verdad?, de una forma extraordinaria, y dice, cuando uno hace el análisis entre los 16 tatarabuelos, por cierto, tenemos 16 tatarabuelos, imagínense esa combinación de genes y de todo, a saber quién de esos 16 tatarabuelos tuvo una relación linda con Dios, y estoy cosechando bendición por ese abuelo. No sé cuántos tataranietos va a tener usted, pero realmente lo que usted siembre ahora, dice que Dios es fiel, es verdadero y responde a esas promesas
hechas. ¿De dónde sacó Dios a Israel? De Egipto, de servidumbre. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? O tal vez es que Dios no me ha sacado de ningún antro, de ningún vicio y de ningún nada, y por eso mi vida es aburrida, hombre. Porque a veces cuando uno da testimonio dicen, ¿y este dónde se quedaba tirado? ¿O cuántos kilogramos era lo que...? No, no es así. Dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Suficiente razón para darle gracias a Dios de habernos sacado de esa esclavitud. Dios es fiel a sus promesas. Y en el versículo 3 aprendimos eso. Que Dios escuchó la oración de Salomón y Dios respondió a esa oración. Bueno, ahora veamos las condiciones de ese pacto que Dios hizo con Salomón. Primeramente vimos la relación que hubo y era muy estrecha. Ahora veamos las condiciones de ese pacto. Dijimos que todas las relaciones tienen reglas. Y acá nuestro abogado puede dar fe de eso, ¿verdad? Un contrato, las partes deben cumplir ese contrato para que no se invalide. Dice el versículo 4, fíjese. Vamos a Crónicas, capítulo 9, Crónicas no es, Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Dice así: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando tus estatutos y decretos. Paremos ahí un momentito. ¿Qué está pidiendo Dios de Salomón? ¿Ok? Yo te voy a bendecir, sí, pero recuerda algo. Tenemos un pacto. Y dice, tú debes andar en integridad de corazón. ¿Qué es andar en integridad de corazón? Fíjense que Dios nuevamente nos conmina a nuestra vida, porque nuestra vida está íntimamente relacionada por ser redimidos con todos los personajes bíblicos. Y Dios está demandando algo relacionado con nuestro diario vivir, con nuestro diario andar, con nuestra santidad experimental. Dice que nosotros tenemos que apartarnos tenemos que hacer así y asá. ¿Por qué? Porque hay una relación y esa relación se basa en la integridad. Podríamos entonces nosotros decir, yo vengo al templo para adorar y adoro a Dios con mi canto, adoro a Dios cuando oro, adoro a Dios cuando doy para Él también mi dinero o mi tiempo. Pero ¿saben una cosa? Adorar a Dios es hacer todo lo que a Él le agrada. Y hay un punto medular, el corazón de la adoración, que es nuestra entrega total a Dios. Dios no quiere solo mi oreja izquierda, Él quiere las dos orejas y Él quiere todo de mí. Y nos cuesta. Ahí está el corazón de la adoración, nuestra entrega total a Dios. Bueno, entonces si tenemos esa relación, sí podemos decir, Dios siempre responde cuando yo hablo. ¿Es así? Sí. ¿Y saben una noticia? El problema está. Y la pregunta es valedera. Y yo respondo siempre que Dios me habla. Porque ahí está el problema otra vez, la parte humana. Nosotros le hablamos a Dios, Señor, ¿verdad? Y Él va a contestarnos y va a contestarnos. Pero yo le escucho a Él
acato lo que Él me está diciendo. ¿Cómo nos habla Dios? Primeramente a través de su Santo Espíritu. Él ha dejado en nosotros ese recurso grande, que es el sello, dice, que son las arras hasta la redención de la posesión adquirida. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo mismo. Nos habla a través de su Santo Espíritu, pero también nos habla en forma específica y estructurada a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y entonces le escucho cuando Él me habla, Señor, te pido que me ayudes con las cuotas de este mes. Y Dios va a hablarme, ¿verdad? Y yo me hago así como el desentendido hasta que encuentro otro motivo de oración y le pido algo diferente. Dios nos habla. ¿Y saben qué? Hasta las piedras puede usar Dios para hablarnos. ¿Se recuerdan ustedes antes cuando no era prohibido pintarrajear las piedras? Hasta ahí ponían mensajes y habían mensajes muy positivos a través de nuestros prójimos. También muchas veces se acerca a alguien y nos dice, Dios te ama. Dios tiene un propósito especial para tu vida. La palabra de Dios dice esto para tu vida. Dios nos puede hablar a través. La pregunta es, ¿yo siempre respondo cuando Él me habla? Bueno, cada uno responde la pregunta. Bueno, esa es la condición del pacto. Ahora veamos los beneficios o la bendición de ese pacto con Dios. Versículo 5, entonces dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Cumple el Señor? Sí cumple, sí cumple. El último de los reyes, cuando cayó ante Nabucodonosor, era descendiente de David. Era descendiente de David. El linaje fue perpetuado ahí. Una bendición recibida conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros siempre decimos tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios? Porque la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios, ahí está expresado todo. Pero nosotros muchas veces queremos otro tipo de bendiciones. ¿Qué clase de bendiciones espero recibir yo? Regularmente yo quiero recibir lo que me hace sentir bien. Señor, te pido que me ayudes a cambiar este cacharrito porque ¡pum! Llega el carro nuevo. ¿Cómo me siento? Muy bien. Me siento contento, ahora ya no hace ruido, ya, ¿verdad? Es un gozo. Bendición recibida, ¿verdad? Gracias, Señor. Regularmente esas son las bendiciones que nos gustan. Esas son las bendiciones que a veces espero recibir. Pero, amados hermanos, ¿en dónde queda la voluntad de Dios en todo esto? Muchas veces a nuestra vida toca la puerta la enfermedad, a veces toca la puerta la escasez, a veces toca a la puerta el peligro. Y la palabra de Dios nos enseña que es mejor cumplir la voluntad de Dios que sentirme bien. Entonces, la bendición que yo espero recibir es especialmente lo que vaya conforme a su voluntad. Quiero animarles a algo, no hemos terminado, este es un paréntesis. En el mes de mayo estudiaremos durante los 4 domingos de mayo en forma específica la oración. Vamos a aprender cómo se ora, por qué Dios no contesta la oración, ¿podrá la oración mover la voluntad de Dios? Todo esto lo vamos a estudiar, así es que ánimo, hermanos.
Ahorita es solo un matiz de algunas de las cosas que vamos a ver ahí, pero realmente espero que haya bendición en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos rápido por el tiempo. ¿Qué sucede cuando hay una violación al pacto? Cuando hay incumplimiento de un contrato. Hermano abogado, ¿qué pasa cuando hay incumplimiento de un contrato? ¿El contrato puede ser declarado? Ahí puede terminar el contrato, puede terminar el pacto, puede ser considerado nulo. Versículo 6, veamos qué pasa, y Dios hace ahí la advertencia. Mas si obstinadamente os apartareis, o sea, en forma deliberada, dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares. Paremos ahí un momentito. Bueno, entonces el apartarse deliberadamente de Dios y de su palabra ya está rompiendo el pacto. Ya ese compromiso, ya ese contrato, ya esa relación se está viendo afectada. Apartarse de Dios es un pecado y es un muro que afecta mi relación con Dios e impide primeramente orar. Cuando el pecado llama a nuestra puerta, es muy difícil orar. También es difícil que Dios nos escuche, porque no sea que Dios posiblemente estemos clamando. ¿Será el mismo Dios que el mundo cree que al que clama hecho a la medida? ¿O es un Dios santo, justo, y de igual forma es un muro, el pecado, que impide que recibamos lo que pedimos? Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las estadísticas dicen que la causa número 1, miren, esta es una noticia, a mí me impactó mucho. Dice, la causa número 1 de que cristianos de todas las edades y de diferentes denominaciones se aparten de los caminos del Señor, ¿cuál creen ustedes que es? Es una oración no contestada. Tremendo. Qué tremendo. No me contestó, me peleo con Dios, me enfrío. Increíble, hermanos. No oramos. Pedimos mal. Pedimos a veces solo lo que nos hace sentir bien. Y esto tiene consecuencias. Versículo 7. Miren, ahí se pone más difícil la cosa. Dice, entonces, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. ¿Se recuerdan ustedes? El éxito, la altivez y la debacle. Sí, es un círculo con diferentes etapas. Pero miren hasta dónde llegan las consecuencias. Dios incluso ya no llega a aceptar actos de adoración, porque no es adoración, es un acto de adoración. Ni siquiera eso. ¿Y saben por qué? Dice ahí que la misma casa dedicada a Él, ¿qué va a pasar? La va a echar de delante de Él. No la quiere. No la quiere, miren, ahí dice en el versículo, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Aún los sacrificios y todo, Dios ya no los iba a querer, porque la integridad de corazón que él estaba pidiendo, se había quebrantado ese pacto.
Finalmente, en el versículo 8, hay una consecuencia grave de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Vean, dice en el versículo 9, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dios no olvida sus promesas, pero el hombre sí siempre olvida. ¿De dónde lo sacó Dios? De Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, ahí ese es un gran error. ¿De dónde me sacó a mí el Señor? Hermanos, aquel canto dice, si Él no me hubiera rescatado, ¿dónde estaría yo? ¿Verdad? Sería como un pájaro herido, dice. Así de sencillo. ¿Dónde estaría yo si Él no me hubiera rescatado? Si no me hubiera amado como me amó. El problema muchas veces es que yo creo merecer todo. Yo creo merecer lo que pido. Yo creo merecer que se me perdone todo, y no es así. Es la misericordia de Dios la que obra allí, y dice que nosotros no debemos olvidar de dónde nos ha sacado Dios. ¿Cómo concluimos? Para mi vida, el Dios de Salomón es el verdadero Dios, al Dios que debo yo clamar, que es un Dios justo, santo y amoroso. No es un Dios hecho a mi medida, que me exculpa todas mis cosas. No, es un Dios que no tolera el pecado. Ese es el Dios de Salomón. También, conclusión, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Importante, para que Él escuche nuestra oración. Oremos a este Dios, al Dios que le oró Salomón, pero también seamos fieles a este Dios. Y finalmente, esperemos confiadamente la respuesta de este Dios, porque este Dios sí contesta la oración, siempre. Entre los hijos nacidos de mujer, el Señor Jesucristo mencionó a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a cantar en esta mañana un precioso canto que va a aparecer ahí en pantalla. Este canto se llama Yo quiero más de ti. ¿Y saben? No vamos a cantar con instrumentos, solo nuestras voces. Y Dios va a escuchar ese clamor de su pueblo. Hagámoslo como una oración.